Adair Concepción se encuentra con dos abogados de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Adair, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Reitero los saludos a ti, a la audiencia. Aquí estamos. De momento, pues este receso acostumbrado en horas del mediodía aquí en la Corte Suprema de Justicia. Se han presentado tres testigos, así se dio a conocer por parte de la Fiscalía, era lo que se estimaba ocurriera hoy, así ocurrió. Lo interesante de esto es que efectivamente, pues a las 12 empezó este último, un perito, y de igual forma hace pocos minutos concluyó. Quienes se presentaron: Aníbal Guerrero, un contador, un abogado que fue interrogado y de igual forma presentado por el abogado Sidney Citón. También continuó David Mendoza, ex fiscal contra la delincuencia organizada con una experiencia de más de 20 años en el Ministerio Público, que fue pues presentado por el abogado Carlos Carrillo, y al cierre fue Luis de Gracia, un perito presentado por el abogado Rodolfo Palma. Él es abogado de los Corciones. Esto todo en relación a las transacciones, a las transferencias, que hay que destacar que el contador Aníbal Guerrero manifestó que los fondos aportados por el expresidente Martinelli fueron lícitos, producto de sus cuentas personales, cuentas que mantiene como pues empresario, como hombre de negocios en este país, y de igual forma esos aportes para esta transacción comercial de Editora Panamá América. Se realiza esta audiencia de fondo. ¿Qué puede ocurrir cuando se retome a las 2 de la tarde? Se habla de alegatos finales, del cierre de esta audiencia de fondo. Hay una multiplicidad de personas que están siendo investigadas, así que cada abogado, estimamos, podría tener aproximadamente una hora para su alegato de cierre o final. Eso podría tomar entonces al menos 1 o 2 días cada uno que haga uso de la palabra. Y pues lo interesante, lo curioso es que efectivamente pues en ningún momento comparecieron los testigos protegidos. Ya a esta hora de la tarde se habla de que a las 2 estaríamos ante los alegatos de cierre o finales. Vamos a conversar a esta hora al abogado Sidney Citón. Muy buenas tardes, bienvenido entonces de esta forma a la edición Mediodía de Next Noticias. Usted presentó a Aníbal Guerrero, quien no hizo más que confirmar la licitud de los fondos del expresidente Ricardo Martinelli y de sus cuentas personales, mencionaba él. De forma contundente, Aníbal Guerrero ha expuesto de dónde se obtuvo cada uno de los dineros que puso Ricardo Martinelli. Lo explicó, son de fuente lícita, vienen del banco, vienen de sus cuentas de ahorro, de sus cuentas corrientes, y fue enfático. Todos los fondos pasaron el escrutinio. No hubo un oficial de cumplimiento, no hubo un supervisor de la superintendencia bancaria, no hubo un funcionario de la UAF, no hubo ninguna institución que hiciera un reparo sobre esto. Y más importante, no existe un delito subyacente aquí, porque dentro del informe del propio perito del Ministerio Público no se contempla de que existiera una investigación en curso, ni para Ricardo Martinelli, ni para ninguna de las personas que está aquí. En consecuencia, eso es importante porque ese delito de blanqueo requiere que al menos exista, a través de una inferencia o de un proceso en curso o bajo condena, como antecedente al blanqueo de capitales. Porque aun cuando el delito de blanqueo de capitales es autónomo, requiere al menos a través de una inferencia que exista un antecedente, un delito subyacente, y eso no existió. Y por otra parte, el ex fiscal David Mendoza ha sido contundente también en cuanto a que Kenia Porcel, procuradora de la Nación para su momento, y el señor Rolando Rodríguez de la provincia de Chiriquí, lo presionaron para que ordenase la indagatoria de Ricardo Martinelli. Incluso medidas cautelares, ¿no? Y le aplicase medidas cautelares. Afortunadamente él no cayó en ese juego, pero salió entonces a relucir una vez más, porque ya en el caso Pinchazo había ocurrido, que Rolando Rodríguez y Kenia Porcel eran las personas que estaban detrás de todo el operativo que montaba el Consejo de Seguridad a través de Rolando López en su momento. Muy interesados fueron las palabras del exfiscal, que estaban muy interesados en este tema, y de igual forma
en que le formulara o presentara medidas cautelares contra el expresidente. Por supuesto, y esto lo que viene a demostrar es que los fiscales nunca han tenido autonomía para poder decidir sobre los procesos, sino que son presionados y coaccionados por parte de la procuradora, en ese momento Kenia Porcel, de Rolando Rodríguez y de el jefe del Consejo de Seguridad, Rolando López. ¿Qué se menciona entre sus colegas? ¿Qué dice la Fiscalía? ¿Nos quedamos ya sin testigos protegidos? ¿Qué hay para la tarde? No, la Fiscalía ahora mismo esconde a los testigos protegidos. Eso deben estar huyendo, porque la Fiscalía, en vez de dar la cara y traer a los testigos protegidos, lo que ha hecho es ocultarlo. Porque la Fiscalía sostiene de que, como estamos en el viejo sistema, esas pruebas transitan a juicio y pueden ser valoradas por el juez de forma positiva, pero eso no es así, porque es que los principios, garantías y reglas están vigentes desde que se aprobó el sistema penal acusatorio para ambos sistemas. Y uno de los pilares de este sistema penal acusatorio es el contradictorio. Usted tiene que ir a un debate, si no, ¿qué valor puede tener lo que haya dicho cualquier persona sobre usted? Profesor, si ya terminó entonces la presentación de testigos, de peritos, digamos que terminó por el día de hoy, ¿qué continúa? ¿Qué fase continúa para la tarde, por ejemplo? No, todavía quedan un par de personas que tienen que acudir y después entonces se entra a la etapa de alegatos. El fiscal ha dicho que él pide un día y medio. Cuando le preguntaron en horas cuánto eran, tuvo que sumar cuánto representa un día y medio. 12 horas. Muchas gracias. El abogado Sidney Citón, defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Reitero, fue quien tuvo para interrogar a Aníbal Guerrero, un contador que hizo todo un estudio sobre la procedencia de los fondos aportados por el expresidente Martinelli en esta transacción comercial, y dio a conocer el señor Aníbal Guerrero que efectivamente los fondos provienen de las actividades comerciales y cuentas personales que por años ha ejercido el expresidente Martinelli como empresario, como comerciante en nuestro país. Luego continuó David Mendoza, el ex fiscal contra la delincuencia organizada. ¿Qué hizo en su momento David Mendoza? Fue quien dio inicio a toda esta investigación, pero dio a conocer que una de sus prioridades era respetar el principio de especialidad, y por estas razones no actuó en nada relacionado contra el ex gobernante, y que elevó las solicitudes ante los organismos correspondientes para conocer cuál era el procedimiento en caso de que efectivamente se corroborara el principio de especialidad con fines de extradición del exmandatario Ricardo Martinelli. Hubo también una fase de repreguntas por parte de la Fiscalía al abogado David Mendoza, que en su momento era el fiscal superior contra la delincuencia organizada, y que manifestó que tanto la entonces procuradora Kenia Porcel y el exsecretario general Rolando Rodríguez mostraron un particular interés por este caso conocido como New Business, y de igual forma, dijo él, pidieron o estaban muy interesados en que aplicara medidas cautelares al expresidente Martinelli. Reitero, José Luis, amigos televidentes, acá en la Corte lo que se menciona es que de momento concluyó ya la presentación de testigos y de peritos. Hay que esperar a las 2 de la tarde, pero de manera extraoficial se habla ya de que concluyó esta fase, no se presentaron los testigos protegidos en ningún momento, y vendría entonces una fase de alegatos finales o alegatos de cierre en esta audiencia de fondo. Por supuesto, muy pendientes, una vez se retome a las 2 de la tarde, daremos los detalles si efectivamente hay algún otro testigo que comparezca o se da inicio a esta fase de cierre en esta audiencia de fondo. Lo ocurrido, por supuesto, todos los detalles desde la Corte Suprema de Justicia.